So my name is Ariel Clark. I am co-general legal counsel with Chacruna. I'm also a partner at Clark Howell LLP. We're a law firm focused on psychedelics, cannabis, and hemp. I'm a lawyer. I'm an activist. I'm really happy to be here to introduce today's panel, Therapeutic Use of Psychodysliptics, with Ibrahim Gabriel, who is a communicologist, a multidisciplinary researcher of the phenomenon of expanded states of consciousness. As a professor, he has taught both communication studies and transpersonal psychology. He is part of the Chacruna Latin America team. Hello, and is co-founder of VO Synapsis, an academic society that organizes the National Congress on Psychoactive Substances at the National University of Mexico. He also serves as an assistant editor for the publishing house Lunaria. Ibrahim is co-host of MindSurf podcast, MindSurf Transformations of Consciousness and Psyche and Cosmos. And Ivan Roquette is MD, is a physician with a specialty in acupuncture and in the DST system of Dr. Lay. Ivan is also a thanatologist and a psychotherapist at the Roquette Psychosynthesis, pardon me for the tongue twisting. She is daughter of Salvador Roquette, a Mexican pioneer in psychedelic psychotherapy. I'm pleased to meet and introduce the two of you, and I will turn it over to you for your presentation. Thank you. Thank you very much. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera agradecer a Vía Labat por su invitación para participar en este congreso y a todos poderlo llevar a cabo. Y gracias a Ariel y a Ibra porque va a traducirme. Gracias, Yvonne. Thanks so much. Actually, I'm just going to be translating this talk by Yvonne, so it's a great honor. And Yvonne gives thanks especially to Via Labate and all the people in this in the organization of this event. Sí. Voy a compartir un PowerPoint con ustedes y el tema de esta conferencia es el uso terapéutico de los psicodislépticos, metodología del Dr. Salvador Roquette. The title of this talk is the use of psychodysliptics, the methodology of Dr. Salvador Roquette. Esta conferencia es transmitir la importancia de la metodología del Dr. Salvador Roquette como experiencia terapéutica de autoconocimiento. Okay, the objective of this talk is to transmit the importance of Dr. Salvador Roquette's methodology as a therapeutic experience of self-knowledge, in particular when it occurs under the influence of a substance that modifies the state of consciousness. Ok. Inicio con una breve reseña del Dr. Salvador Roquette. El Dr. Salvador Roquette nació un 15 de diciembre de 1920 en la ciudad de Veracruz y falleció un 8 de abril de 1995 en la Ciudad de México. Dr. Roquette was born 15 of December of 1920, and he died ¿Puedes repetir la fecha de fallecimiento, Ivonne? El 8 de abril de 1995. April 8 of 1995. En la Ciudad de México. In Mexico City. Estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de México en los años 30. He studied, he was a medical doctor by the National University of Mexico, and he studied there in the 30s. En los años 40 se especializó en salud pública y fue a la ciudad de Maracay, Venezuela, donde se especializó como malariólogo.
He studied public health. He specialized at that. And then he studied malariology at Maracay, Venezuela. All of this was in the 40s. Sí. Fue responsable de las campañas de paludismo en el sureste mexicano en los mismos años 40. He was in charge for the campaigns against the malaria in southeastern Mexico in the 40s. Se especializó posteriormente en neumología en los años 50 en el Hospital Manuel G.A. González, en México. After en la that, Ciudad de he México. After that, he specialized in pneumology at the Hospital Manuel G.A. González in Mexico City in the 50s. Por último, se especializó en psiquiatría en la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Y sí, en ese entonces la corriente que existía ahí era la corriente psicoanalítica de Freud. He specialized in psychiatry, the same at the National University of Mexico, and his approach was based on Erich Fromm's psychoanalytical theory. This was on the 50s. A mediados de los años 50 se sumó como voluntario en la investigación con mescalina, donde se le administró mescalina por vía intravenosa. In the 50s, mid-50s, he participated as a voluntary in an experiment with mescaline, which was intravenously. Después de esta experiencia, el doctor Roquet, en sus palabras, comentó: después de esta experiencia, quedé un guiñapo durante 8 días. Talking about it in his own words, in the own words of Dr. Roquet, he said, "After this experience, I was devastated for 8 years, but the idea remained fixed in me. Someday I would work with hallucinogens in psychotherapy. This commitment was in a way forgotten, and it was not until 10 years later that I decided to start working with hallucinogens." Posterior a estos 10 años que él menciona en su comentario, se encontraba él en un viaje en París y en una sí. Continúe, Ivonne, sí. Sí. Posterior a estos 10 años, cuando él se encontraba en un viaje en Europa, en París, frente a una librería, vio el libro de Roger Haim, el de los alucinógenos, los hongos alucinógenos. Yeah, after all this, the previous comments, then he was in a travel. He was in Paris, and in front of a library, he found a book about mushrooms by Roger Haim. Esto es importante porque en este momento él hizo una conexión y recordó que había hecho un compromiso de que él tenía que trabajar con los alucinógenos. This moment is important because in that moment he makes a connection that he actually made a promise to work with hallucinogens. Y dijo que qué mejor lugar que en mi país, con nuestras culturas, donde tienen un conocimiento milenario de estas plantas alucinógenas o de estos hongos alucinógenos. And he realized that the best place to do that was actually his own country that has all these cultures that work with hallucinogens and these plants. Y es así como él inicia esta travesía en su investigación. That's how he started his travel and this research. Se relaciona con el doctor Alfonso Caso y el antropólogo Carlos Inchaustegui, ambos fundadores y directores del Instituto Nacional Indigenista y del Centro Coordinador de Huautla de Jiménez, respectivamente.
He got in touch and started a relation with Dr. Alfonso, Dr. Alfonso and anthropologist Carlos Inchaustegui, and they were directors of the Indigenous National Institute in Mexico and the ¿qué significa CCI, Ivonne? Centro Coordinador Indigenista, perdón. The center, the Coordination Center Indigenist in Huautla de Jiménez, Oaxaca. Y platicó con ellos de su proyecto de investigación. Ambos se vieron interesados y le presentaron a María Sabina. He talked with them about his research. They got interested and they introduced him to María Sabina. Y es así como en 1965 lleva a cabo su primera sesión con hongos alucinógenos guiada por María Sabina. That's how in the 67 he does his first session, which was guided by María Sabina. Los grupos indígenas con los que trabajó el doctor Roquet fueron los bichos. Sí, Ibra. Ok, disculpa, Ibra. Los grupos indígenas con los que trabajó el doctor Roquet fueron los mazatecos, huicholes, mijes y tarahumaras. Some of the indigenous groups that Dr. Roquet worked was the huicholes, the mazatecos, the mijes, and the tarahumaras. En la época que él inició su investigación, no era los lugares a donde él fue no eran accesibles. Some of the places that he visited during his research were not quite accessible. De manera que todo el bagaje que el doctor Roquet tenía en su experiencia de trabajo de campo, en su campaña de paludismo y trabajando en los campamentos de Pemex. So all the experience that he had working on malariology campaigns, continúe. Sí, esto le permitió a él adentrarse a estas sierras y a estas culturas e interactuar con los indígenas. Yeah, so all this experience allowed him to get into the mountains, to interact with all these people, indigenous people. Siempre con un respeto, conociéndolos, conociendo de sus culturas, conociendo de sus necesidades, y él siempre trabajó recíprocamente con él. Cuando fue a sus viajes a la sierra, él llevaba medicina, daba consultas, les llevaba ropa, buscaba fondos, y siempre hubo un trabajo social. During these travels, he treated with respect the indigenous people. He learned about their culture, about their necessities. He gave them medicines, gave medical help, bring them clothes. Y nunca dejó de visitarlos, nunca dejó de ir por ejemplo, a Huautla de Jiménez y trabajar con María Sabina. No nada más trabajó con María Sabina, trabajó con varios chamanes, con varios curanderos, y con los He never stopped traveling to those places. He kept in touch with that people. He kept working with María Sabina and many other healers. Compartió sus conocimientos como médico con ellos, y ellos compartieron sus conocimientos sobre el uso de los alucinógenos.
he shared his knowledge as a medical doctor and received the knowledge from them who they know how to work with these plants and hallucinogens. De manera que su trabajo pues tiene una raíz dual, porque por un lado está toda su educación académica de las doctrinas psiquiátricas. So his work has a dual root. In one hand, we have his knowledge from his studies from a psychiatric discipline. Y por otro lado están las experiencias indígenas del uso de los alucinógenos. And on the other hand, the indigenous experience with the hallucinogens. Por eso les presento esta diapositiva donde están los elementos de la tradición enteógena indígena en la psicosíntesis. That's why I'm showing you this slide where you can see the elements of the indigenous entheogenic tradition at the psychosynthesis, rocket psychosynthesis. Sí, tomaré algunos puntos de estos y como relevantes, como es, por ejemplo, la experiencia mística. I will mark that some of these points are very relevant. For example, the mystical experience. Porque cualquiera que haya estado presente en una ceremonia indígena o en una experiencia de esta índole, puede ver el sincretismo de la cultura indígena con sus propias creencias de sus dioses, pero hay un sincretismo, hay una parte religiosa siempre en todas estas ceremonias. So anyone who has been present in indigenous ceremonies can actually see the syncretism that the indigenous cultures have, and also this religion element present there. Uh-huh. Es importante la guía del curandero. It's very important the guidance that the healer does. En todas las ceremonias de las culturas indígenas y en todos los rituales, siempre el guía. In every ceremony or ritual by these indigenous people, el guía establece una comunicación, un vínculo con su entidad divina. The healer creates a link with the ¿qué dijiste divino, Ivonne? Sí, con una entidad divina. Ellos establecen with a divine entity. Ellos establecen un vínculo con Dios y de hecho piden a Dios que les ayude a guiar a los enfermos o a las personas que acuden a ellos. They establish communication with God and ask Him for help for the people that is working with them. Para poder ayudarles a curar sus males, que pueden ser males del espíritu o males, algún mal, porque todavía aquí en México, en algunas culturas existe la creencia de que les han hecho algún daño. So they can help them to heal, and it can be to heal the spirit, because in Mexico that's actually a belief that you can be hurt spiritually. Otro punto importante es la dosificación de las sustancias. Another important point is the dosing of the substances. Se llega a la dotación adecuada, pues la experiencia no tiene un resultado. If the dosing is wrong, the experience has no results. Y bueno, el doctor Roquet, otro punto importante que él vio era el uso de sustancias a partir de sus cualidades alucinógenas.
The other important point he saw was ¿puedes repetir eso, Ivonne, por favor? El uso de las sustancias a partir de las cualidades alucinógenas es importante. The use of the substances from their hallucinogenic qualities. El doctor Roquet observó y se dio cuenta que... Dr. Roquet realized y se dio cuenta que existían dos grupos, que él podía dividir los alucinógenos en dos grupos de acuerdo a sus cualidades. He realized that hallucinogens could be separated in two different groups according its qualities. Unos que son pobres en alucinaciones. Some of them were poor in hallucinations. Y ricos en vivencias y asociaciones. But very rich in associations and experiences. Y esto es importante porque permiten más rápidamente llegar al insight. This was very important because this allows to get more quickly to the insight of the experience. Uh-huh. Ajá. Y por otro lado, están los que provocan alucinaciones. On the other hand, we have the ones that causes too many hallucinations. Pero que dificultan las asociaciones y las vivencias. But they difficult associations and experiences. Y eso no les permite ubicar su realidad. And that doesn't allow the people to locate their reality. Los pobres, como un ejemplo de los alucinógenos pobres en alucinaciones. One example of the hallucinogens poor in hallucinations. Son los ololiukis. For instance, the ololiuki. La ribea corimbosa. Ribea corimbosa, la Hipomea violacea, la Salvia divinorum, el DPT y el MDA. Yeah, Hipomea violacea, Salvia divinorum, DPT, MDA, DPT, MDA. Y un ejemplo de los que provocan alucinaciones son los hongos alucinógenos. Other example from the ones that causes hallucinations, we have hallucinogenic mushrooms, LSD, peyote, datura y ketamina. Datura and ketamine. Aquí vamos a ver un cuadro donde están los psicodislépticos que el doctor Roquet utilizó en la terapia profunda de psicosíntesis. Y los dividió en psicodislépticos naturales y psicodislépticos sintéticos. Here we have the psychodysleptics that Dr. Roquet used in the deep psychosynthesis therapy. And we can see they are divided in four. Natural and synthetic. No nos vamos a detener, algunos ya han oído los nombres y por el tiempo vamos a proseguir. Because of the time, we won't stop looking at them and we're going to continue. Okay. La psicosíntesis de Roquet es la terapia que se centra en la desintegración del yo a través de procesos analíticos y psicóticos para que posteriormente en una síntesis reintegrativa se equilibre la razón y la sensibilidad en busca del amor. The Roquet psychosynthesis is a therapy that is focused on the disintegration of the self through analytical and psychotic processes, so that after that later in reintegrative synthesis, reason and sensitivity are balanced in the search of love.
El amor es la esencia de la teoría de la personalidad de la psicosíntesis de Roquet. Love is the essence of the personality at Rocket Psychosynthesis. Vamos a pasar a este esquema que en realidad nos va a hablar del trabajo del Dr. Roquet, que es como So él... we are going to see this scheme where we can see Dr. Roquet's work. Y es el proceso de una de psicosíntesis. This is the process of a psychosynthesis session. Natural bajo el efecto de un alucinógeno. It's a natural process under the effect of an hallucinogen. De una manera introductoria, In an introductory way, cuando el Dr. Roquet iniciaba una sesión, when Dr. Roquet started his sessions, reunía a sus pacientes en un cuarto. He put all his patients in a room. Y les aplicaba una prueba de valores denominada Hartman. And he did a test called Hartman test. Y ahí permanecían durante 2 horas. And they stayed there for 2 hours. Y era como una terapia de grupo sin terapista. And it was like a group therapy, but without a therapist. Esto permitía a los pacientes interaccionar entre ellos. This allowed to patients to interact between them. Ajá, pero un requisito previo era que tenían que estar en ayuno. But a previous requirement was that they shouldn't have eat before. Pasadas estas 2 horas, after these 2 hours, entraban en un cuarto. They got into a room Que ya estaba todo condicionado. Which was prepared. No me voy a detener porque es más importante todo el proceso. En su libro que estamos tratando de reeditar, ustedes podrán ver toda esta parte técnica. I'm not going to stop this because the important is the whole process. We are trying to publish a book where you can learn all of this part. El proceso de una sesión de psicosíntesis se divide en 2 partes. The process of a psychosynthesis session is divided in 2. La primera parte es la psicolítica desintegrativa. First part is the psycholytic and the disintegrative part. Y la segunda parte es la reintegrativa y de síntesis. The second one is reintegrative and synthesis. Y la primera parte se por 3 etapas. The first part has 2 stages. Donde va a haber estímulos audiovisuales y estímulos auditivos. We have audiovisual and auditive stimulus. La primera etapa es la inicial. We have the first stage. Es cuando se le da la sustancia el psicodisléptico por vía oral al paciente, al participante. In this stage, the patient takes the psychodysliptic, the substance. La sustancia tarda 30 minutos en absorberse. The substance gets absorbed in 30 minutes. De manera que no hay un efecto farmacológico. So there's no pharmacological effect. Sin embargo, el paciente puede presentar síntomas físicos como cefalea, diarrea, cefalea, que es dolor de cabeza, diarrea, o presentar síntomas psicológicos como son verborrea, euforia, miedo a lo que va a suceder.
However, in this stage, the patient can present headaches or diarrhea or even fear from what's going to happen next. Todos estos síntomas psicológicos pues son expresiones psicosomáticas. All these psychological symptoms are psychosomatic expressions. La segunda parte es la parte alucinante. The second part is the hallucinogenic part. Esta es la parte donde ya la sustancia es absorbida y se encuentra en el torrente circulatorio. In this part, the substance have been already absorbed and it's actually in the bloodstream. Ajá. Ha atravesado la barrera hepatocerebral. It got through the blood-brain barrier. Ajá, y se encuentra en la porción cervical, en los núcleos grises del tálamo y del hipotálamo. And it's in the cervical portion of the thalamus and hypothalamus. Y hace el efecto en la sinapsis de las neuronas. And creates the effects at the neuron's synapses. Esta es la etapa donde se presentan las alucinaciones. In this stage is where you have the hallucinations. Es la etapa de la fantasía, del falso amor. Is the stage of fantasy or fake love. Es una etapa peligrosa. It's a very dangerous stage. En el trabajo del doctor Roquet, se trata de, a través de la música, atravesar a lo más rápido posible. At Roquet Therapy, you try to cross this stage as fast as you can, and you use music for that. Porque eso va a permitir que la persona no se evada. Because that will allow that the person is not avoiding itself. Pero esa es la etapa que se busca como, y se dice que es cuando se tiene un buen viaje. That's the stage that it's looking for, and it's when you say that you have a nice trip. Nada más falso que para el trabajo de Roquet no es así. But for Roquet's work, that wasn't the case. Ajá. Después viene la tercera etapa, que es la etapa analítica. Then we have an analytical stage. Esta etapa es una etapa peligrosa, pero manejable. This is also dangerous, but manageable. Aquí es cuando aflora el subconsciente. This is where you can see the unconscious. El paciente o el participante empieza a tener vivencias anteriores que quizá desconoce. The patient start to remember experience that occurred before and that he maybe even doesn't know or he's not aware of that. De pronto se le puede presentar toda su problemática. Suddenly, all his or her problematic can be seen. Es una etapa dura. It's a hard stage. Y Suffering. de mucho dolor. And a lot of pain. Es peligrosa para el paciente. It's dangerous for the patient. Porque puede estar en un momento de autodestrucción. Because the patient can be in a process of self-destruction. Y peligrosa para el terapeuta. And also dangerous for the therapist. Porque es el blanco de todas las agresiones. Because all the aggression, the aggressive behavior can goes to him. De manera que si el terapeuta no la puede conducir, pues es muy peligroso.
So if the therapist is not able to guide that experience, can be dangerous. Y esta es la etapa que le llamarían la etapa de un mal viaje. And this stage can also be known as a bad trip. Porque es la etapa que si no hay una confrontación, la persona puede quedar estancada. Because in this stage, if there's no confrontation of the situation, the person can get stuck. Y la cuarta etapa And the fourth stage es la is the psychotic stage. Esta etapa es para el doctor Roquet, es la etapa donde está la fuente de la sensibilidad. For Dr. Roquet, this stage is where you can find the sensibility source. En esta etapa ya hay una disgregación de la personalidad. We have this disgregation of personality. Y la persona o el paciente puede tener experiencias de locura, de muerte, de nacimiento, de la nada. And the patient can have experience of madness, of to be born or to die. Pero es una etapa importante porque ya el paciente ya no tiene ninguna barrera, ya puede confrontar sus situaciones. But it's a very important stage because the patient has no longer barriers and he can confront. Si es conducido de una manera adecuada. But just if it's guided in a good way. La segunda parte sería la parte reintegrativa. The second part will be the reintegrative part. Y previa a esta hay un periodo de un descanso de 3 horas. But before this, you have a break of 3 hours. De manera que ya en esta segunda parte el efecto de las sustancias ya no existe, ya ha sido eliminado. So in this part, there's no more effect of the substance. It has been eliminated. Pero es aquí la parte más importante porque es cuando se empieza a reintegrar toda esa personalidad. But this is actually the most important part because this is where all this whole personality starts to reintegrate itself. El paciente ha roto todas sus barreras. The patient has put down his barriers. Aquellos trastornos que tiene han aminorado. His problems have diminished. O mejor dicho, han sido conscientes, se han concientizado. So we can say that they get aware. De manera que la razón puede incidir en el instinto. So the reason can have some effect on the instinct. Y liberar una energía potencial. And liberates potential energy. El doctor Roquet denominaba sensibilidad. Which for Dr. Roquet was called sensibility. Él decía que no se puede definir. He said that it couldn't be defined. Pero se puede explicar como es ese sentir sin el poder de los sentidos. But it could be explained as a feeling without the senses. Es vibrar en la misma frecuencia de lo externo y de lo interno. To vibrate in the same frequency of the internal and the external. De manera que si la razón actúa sobre la sensibilidad. So if the reason acts over the sensibility, se logra el amor.
it can create love. No sé si me queda más tiempo, Iván. How are we with the time, Ariel? Well, we have 10 minutes or so, really 10 minutes, and we have about 4 or 5 questions in the chat. Sí. Can we turn to those? Bueno, entonces voy a tratar de explicar de una manera resumida este cuadro, que es toda la teoría de la personalidad de la psicosíntesis de Roquet. Yvonne is going to try to summarize this whole personality theory of Okay. Dr. Roquet. Que es a lo que llegó después de todo el trabajo de todas sus sesiones el Dr. Roquet. This was where he got after all those years working. El doctor Roquet decía que el ser humano es una unidad biopsicosocioambiental y espiritual. He said that human being was a biopsychosocial unity and spiritual unity. Y a través de su observación en el trabajo de las sesiones con sus pacientes, And through the observation of his work with his patients, se dio cuenta que el 100% de sus pacientes hablaban de un ente divino. he realized that 100% of his patients were talking about a divine being, Y que todos coincidían en nombrarlo Dios. and they all agreed to call it God. De manera que él ya no podría negar esa parte y tenía que ponerlo dentro de la personalidad del ser. So he could not longer keep denying that part, and he had to put it at the center of the personality of the self. Entonces, en la parte alta pone a Dios y bajo Dios pone el ser, que es donde se inicia y se desglosa toda la personalidad. So at the top of this table, he puts God, and beneath him the being. Y el ser lo divide en un aspecto concreto y un aspecto abstracto. And the self and the being gets divided in an abstract. ¿Cuáles son, Yvonne? Otra vez, perdón. El aspecto concreto y el aspecto abstracto. About a concrete aspect and an abstract aspect. El aspecto concreto está constituido por materia y energía, y el abstracto por la energía nada más. The concrete was matter and energy, and the other was only energy. Bajo el aspecto concreto se encuentra lo corporal y lo socioambiental. Under the concrete, we have the corporal and the ambiental. Y la parte importante de lo corporal es el cuerpo. And the important part about the corporal was actually the body y la mente. And the mind. El cuerpo está constituido por la anatomía y la fisiología. Body is constituted by anatomy and physiology. Y la mente por el instinto y la razón. And mind for instinct and reason. Y entonces llegamos a este punto que ustedes van a ver con la segunda parte de la sesión de psicosíntesis. So we get to the point which is the same at the second phase of the second stage of psychosynthesis. Sí. Donde si la razón incide en el instinto, where reason actúa sobre el instinto. Acts over the instinct. Se libera la sensibilidad. Sensibility gets free. Y si la razón sigue accionando en la sensibilidad, and if reason keeps acting on sensibility, se logra la afectividad. You can get affectivity. Lo cual te va a llevar al logro del amor. Which takes you to love, basically. Y si la sensibilidad como
como toda reacción hay una contrarreacción. Si la sensibilidad actúa sobre la razón, And just like every action has a reaction, if sensibility acts over reason, se va a producir una creatividad. it produces creativity. Y la creatividad con el arte y la ciencia And creativity with art and science logran el trabajo. creates work, the work. Y el trabajo y el amor And work and love dan al ser humano la realización. gives human being realization. Y al ser realizado el ser humano, trasciende. When the human being gets realized, he transcends. Y al trascender, el aspecto abstracto incorpora la espiritualidad. En ese trascender, ¿Puedes, por favor, Ivonne, repetir? sí, el ser humano cuando se realiza, trasciende. And the human being, when he realizes himself, it transcends. Y al trascender, el aspecto espiritual la espiritualidad del aspecto abstracto incide en esa trascendencia. And when the human being transcends, the spiritual aspect acts over that transcendence. A Dios, a la infinitud. And takes the person to God, to the infinity. Esto es muy difícil en un corto tiempo. A grosso modo, les explico este esquema. Y voy a concluir. This is hard to explain in a very little time. Y voy a terminar con una conclusión del Dr. Roquet. So we are going to close this with a conclusion from Dr. Roquet. No se usa ahora la técnica con psicodislépticos porque la ley no lo permite. Sigo convencido de su eficacia respaldada por una casuística de 764 sesiones con 1,023 pacientes en 7 años. Estamos y seguiremos luchando hasta obtener un permiso oficial que nos permita continuar con esta investigación. Tengo la convicción de que algún día lo obtendremos. Nada puede detener la marcha en el logro de la salud humana. The technique with psychodysliptics is no longer used because the law doesn't allow it. I remain convinced of its efficacy, supported by a casuistry of 764 sessions with 1,023 patients in 7 years, from 67 to 74. We are and we will continue this research. I'm convinced that one day we will obtain it. Nothing can stop the march toward human health. Podría pensarse que fueron pocos años los que trabajó el Dr. Roquet, pero en realidad él continuó con su trabajo hasta los últimos años de su vida. So one could think that these were very few years that Dr. Roquet worked, but he actually kept working with this until his last days. Bueno, quiero agradecer por esta presentación y se la quiero dedicar al Dr. Roquet como un homenaje póstumo de sus 100 años que fueron el año pasado y por esta pandemia no pudimos hacer nada. Yvonne says thanks and wants to dedicate this conference to the memory of her father, Dr. Salvador Roquet. Thank you, Yvonne, so much. We've got about 10, thank you so much. We have about 10 minutes, closing remarks at 7:30, and I've got some questions. First question is, what conditions did Dr. Roquet find most suitable for mushrooms and hallucinogens? Te preguntan, Yvonne, ¿qué condiciones descubrió el Dr. Roquet que se ajustaban más para los hongos y los alucinógenos?
Bueno, él consideraba que los hongos alucinógenos bueno, los hongos y todos los alucinógenos naturales eran más apropiados porque permitían el manejo, permitían un mejor manejo, puesto que no hay tantos efectos secundarios. Dr. Roquette said that mushrooms were one of the best because it had no second effects. Específicamente, Ivonne, ¿alguna particular enfermedad o cuadro clínico que él trabajara? Any particular condition that he worked with mushrooms? Bueno, lo que sucede es que no nada más utilizaba los hongos, sino que él a través de sus sesiones, porque hacía una vez por mes, hacía una sesión a sus pacientes. Entonces, como les expliqué, de que había grupos en los que se puede haber una mayor alucinación y una menor asociación, y luego viceversa. Entonces, él iba viendo el proceso del paciente y no siempre en una sesión daba hongos, sino podría dar Rivea corimbosa, podría dar LSD, podría dar ketamina. Yeah, basically, she says that it was not treating something specifically, but depending about their patients, he was changing the substances, and it was a long process. So maybe he could use mushrooms, but maybe he could use LSD or some other substance. Okay, thank you. There were two somewhat related but different questions. What do you think about the use of synthetic psilocybin? And then also the same person is interested in your perspective on microdosing and its effectiveness. Ajá, Ivonne, te preguntan básicamente sobre qué pensaba él sobre el uso de sustancias sintéticas, como, no sé, mescalina sintética, y también si tenía alguna opinión sobre las microdosis. No, que yo sepa, no sé cuál sería su opinión acerca de las microdosis, pero él desde luego que prefería trabajar con alucinógenos naturales, pero dada la situación como se presentó, él trabajaba con sustancias sintéticas. Yeah, he preferred to work with natural substances, but given the situation at the time, he also started to work with synthetic substances. And unfortunately, she doesn't know about one specific opinion about microdosing. Final two questions. Did he ever have any clients that didn't reintegrate and had long-standing psychotic issues? ¿Llegó a tener el doctor Roquette algún paciente que no logró reintegrar y que tuvo episodios psicóticos a largo plazo? No, que yo sepa. De hecho, él ayudó a salir a muchos pacientes de esos malos viajes. Not as far as she knows, and actually he helped a lot of people to get out those bad trips. And then the last question is, does this work relate to the psychosynthesis work of Robert Assagioli? ¿Esto se relaciona de alguna manera, Ivonne, con el trabajo de psicosíntesis de Roberto Assagioli? No, es precisamente que nos vimos obligados a hacer una definición de lo que es la psicosíntesis de Roquette. No, that's why we had to create to make a definition of what is Roquette psychosynthesis. Que es la terapia que se centra en toda esta desintegración del yo, de la mente, de la personalidad, para que en un momento dado se pueda reintegrar y equilibrar de una manera armoniosa. Which, as we said, is a therapy. Roquette psychosynthesis is a therapy that creates this separation for after that a reintegration
of personality. Well, thank you so much. And I'll say that folks in the chat are very interested in the book that I think will be coming out soon. So thank you. And nice Thank to you meet very you. much. Nice to meet you both. Thank you so much.